¿Sí? Ok. Entonces, necesitamos nuestro codete, necesitamos nuestros pinceles y necesitamos nuestra pintura. ¿Sí? Voy a abrir mi pintura. Profesora. Mande. Dijo que necesitaba 2 recipientes de agua, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ok. Voy a tomar ligeramente una muy buena proporción de blanco. ¿Sí? Fíjense, estoy tomando una buena proporción de blanco. ¿Sí? Y lo voy a ir, ¿sí? Poniendo en las diferentes... Entonces, le voy a poner a 6 lugares blanco. ¿Sí? Espérenme tantito que yo lo haga y lo volvemos a repetir con ustedes, ¿ok? Sí, maestro. ¿Sí? Para que no haya problema. Voy a dejar aquí mi pincel y ahora voy a aplicar, voy a agarrar una generosa cantidad y lo voy a aplicar aquí. ¿Sí? En el séptimo lugar. Les dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Porque son 7 lugares. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? En mi área, yo tengo dos posibilidades, o empezar de arriba hacia abajo, aquí, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, ¿sí? Negro, ¿sí? Entonces, voy a empezar a aplicar el blanco con mi godete, ¿sí? Voy a agarrar una buena cantidad, sin agua. Lo único que hice fue hidratar el pincel antes de sacar la pintura. Entonces, voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿sí? Y voy a aplicar el blanco, ¿sí? Por toda la superficie. Tratando de no salirme del cuadrito. Aquí, como tarda un poquito más en secar, no importa que yo le pase esta parte. ¿Sí? Ahora voy a aplicar, como no se ve, voy a aplicar el negro, pero sí tiene que ir con blanco. Aquí voy a hacer las degradaciones de gris y aquí voy a aplicar el negro. Voy a ir deslizando, jalando la pintura hacia abajo. Como ven, está bien cargado mi pincel, lo giro y entonces ahí continúa. Siempre debe de ser en el mismo sentido. A mí no me gusta manejarlo hacia diferentes sentidos, pero aquí, ¿sí? Para concluir y regreso la pintura. ¿Ya vieron? Sí, maestra. Sí, profe. Voy a aplicar ligeramente negro, muy poquito de negro, ¿sí? Y lo voy a poner aquí, ni siquiera combinando con el blanco, ¿sí? Una ligera integración de negro y lo voy a integrar con el blanco. Muy poquito, muy poquito, ¿sí? Y esta parte lo voy a hacer al lado del blanco, ¿sí? Y debe de ir, ya es un gris muy clarito. Y lo voy a ir aplicando. Si me hace falta, si no desliza ya mi pincel, entonces agarro uno. Ni debe de saturarse mucho, ni debe de estar muy seco el pincel, porque si no, se va a notar rayado. Yo siempre lo aplico en el mismo sentido para que quede. Al final se lo puedo, ¿sí? Voy a agregar, fíjense, un poquito más de negro, y nunca lo pongo sobre el blanco, lo pongo en el godete, ¿sí? Y con el mismo pincel voy a agarrar y lo voy a mezclar, ¿sí? La tonalidad debe de ser más oscura que la anterior, ¿sí? Si vemos, se carga el pincel y después regreso la pintura para integrarla. ¿Sí se está viendo, chicos? Sí, profe. Ok. Como vemos, es un tono más oscuro del gris, ligeramente. Del de anterior, aquí, y aquí está el blanco, ¿ya vimos? Como si se va cambiando la tonalidad. Ahora sí lo voy a aplicar. Hasta ahorita no he limpiado, como voy subiendo la tonalidad del gris, no he tenido que limpiar mi pincel. Ahorita todo va bien. Que quede bien saturada el área de trabajo. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con la siguiente tonalidad. Voy a agarrar un poquito más de negro y lo que voy a hacer es integrarlo. ¿Sí? Yo veo cómo se está saturando, ¿sí?
el negro. Y una vez que ya lo hice, entonces lo aplico. ¿Sí? Siempre cuando seca lo que es el acrílico, ¿sí? Cambia de tonalidad. La maestra Ida ya me está pidiendo acceso. Ok. Voy a continuar haciendo lo mismo. Le voy a agregar un poco más de negro, ¿sí? Al blanco y lo voy a integrar. Perdón, me fui. Yo veo que está casi el mismo color que el anterior, entonces le agrego ligeramente, nunca tocando el color, siempre por fuera. ¿Sí? ¿Lo ven aquí en el...? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Ajá. Le agrego. Tiene que quedar más elevado que el anterior. Todavía me falta un pequeño. Poner un poquito más de negro. ¿Sí? Si yo le pongo mucho, se va a saturar, entonces yo tengo que buscar no saturar ese color. ¿Ok? Ese se ve más claro, maestra. Sí, se ve más claro, es lo que ya vi. Le voy a agregar un poco más de negro para saturar el color. La ventaja de esto es que, ¿sí? Si lo pongo yo arriba, se integra. Hola, Miss Nuria. Hola, muchachos. Buenas tardes. Hola, Miss Aida, ¿cómo Buenas está tardes, usted? maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Miss. maestra. Hola. Oye, Miss, que lo explicando lo que estás haciendo. Es que, ¿saben qué, chicos? Les puedo comentar. Cuando ustedes combinan con blanco en esta técnica de wash, se ve más claro al momento de que lo aplican, pero cuando seca, se oscurece. Van a ver, se van a dar cuenta. Así que tengan tengan cuidado para que no se vayan con la finta, porque cuando lo aplicas, parece que está igual o más, incluso más claro, y cuando se seca, sácatela, se les oscurece. Eso es cuando usan blanco. Y cuando ocupan negro, es al revés. Cuando lo están aplicando, parece que no se oscurece, o sea, que no se aclara, pero cuando se seca, sí se ve cómo se aclara. ¿Sí me entienden? Es como si estuviéramos en la casa del tío Chueco, o sea, al revés. Sí, profe. Y esto es como en la cocina, es como el sazón, como ir agarrando ahí, como que le falta otro poquito, pues le ponemos otro poquito, le sobra, pues le ponemos otra cosa o agua, etcétera, ¿no? Sí, cuando están muy ¿Verdad, Miss Nuria? secas, exactamente, cuando están muy Gracias, secas nuestras pinturas, necesitamos agregar un poquito de agua sin saturar, porque si no, se nos aguada nuestra pintura. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes ya logran de hacer todo lo que es las combinaciones, ¿sí? Toda la degradación de grises, fíjense cómo va subiendo poco a poco las tonalidades, ¿sí? Entonces van a aplicar en su ejercicio, ¿sí? Obviamente en el ejercicio de aplicación, van a aplicar las diferentes tonalidades de grises aquí. Ok, ¿dudas hasta ahí? No, profe. No, bueno. Entonces pónganse a trabajar, aquí estamos nosotras, las escuchamos. Voy a ir desarrollando esta parte para que vean cómo se va desarrollando en la aplicación. Profesora, no sé si... Entonces, ¿dónde estoy yo? Sí, algo de lo que decía la maestra Ida, ¿sí? Muy ligeramente voy quitándole la pintura y lo vuelvo a remojar. Mi pincel, ¿ok? Con un trapito, ¿sí? Muy suavemente, ¿sí? No lo tallo, fíjense, nada más. ¿Sí? Tengo que bajar el agua. Normalmente para el mismo sentido del pincel, para que quiten lo que es la pintura. Y este todavía tiene, entonces lo sigo agitando, pero agitando suavecito, que sí toque el fondo, pero no apachurrándolo, porque si no se rompen las cerdas.